tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Nos encontramos en esta ocasión en una nueva actividad del Instituto de Historia y Derecho Romano del Colegio de La Plata. En este caso, con el placer de presentarlo a Marco, que nos viene acompañando hace tiempo, es, de otras cosas, secretario del Instituto, y a traer un tema que, como siempre, ¿nos escuchamos? A ver, ahora sí. Un tema que, como siempre, se aborda desde una perspectiva histórica, pero también en relación con las implicancias que esto tiene en nuestra disciplina. En este caso me toca presentarlo de casualidad, porque teníamos a Lorena Camaleri, que lo iba a hacer, pero por motivos de salud la tuve que reemplazar, así que me ven nuevamente aquí para presentarlo a Marco. Bueno, voy a hacer una breve descripción de su currículum abreviado, que gentilmente ha simplificado para que podamos exponerlo. Marco Daniel Paz es abogado recibido en la Universidad Nacional de La Plata, también es docente de nuestra universidad, es jefe de trabajos prácticos de la Cátedra 2 de Derecho Romano, es miembro de la Asociación de Profesores de Derecho Romano de la República Argentina, del Departamento de Derecho Romano y Arqueología Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata y del Observatorio de Enseñanza del Derecho, también de la Universidad Nacional de La Plata, además de su función en nuestro instituto. Es subdirector del área de ejercicio profesional del Colegio de Abogados y también es trabajador no docente de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Legales de la Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata. Es estudiante de la especialización de gestión de políticas de las instituciones universitarias de la Universidad Nacional de La Plata y también de la especialización en docencia universitaria. Hoy nos va a hablar de calendarios y poder. Bien. Buenas tardes. Bien, se escucha. Bueno, ante todo, muchas gracias, Federico, y al Instituto y demás por la invitación. Es un tema que me gusta y salió un poco de casualidad a partir de una charla en un grupo de WhatsApp con Hilda Fijerman, profe de nuestra facultad, y que otra vez también por ustedes alumnos, no, por cuestiones personales, no podía acompañarnos solo. Y daba la consideración que iba a hacer con Lali, que era con respecto al currículum, y hacemos la aclaración con respecto al doctorado, o sea que abogados, no soy doctor, con permiso de todos los que estén cursando doctorados, o que tengan doctorado ahí. Esa es una costumbre más local de acá. Y la segunda consideración, que por ahí un agregado que se podría hacer al currículum, tiene que ver con que soy miembro del equipo de running. O sea, me olvidé de agregar que estoy en el equipo de running del Colegio de Abogados, que no es poco. O sea, vos anduviste también trotando por allá, y que Mayo, y que no tiene ninguna consideración. Tengo yo otro testigo de la presencia del equipo, así que. Pero bueno, gracias. Igual el agradecimiento también es a todos los institutos que me permiten estar con ellos y acompañarlos y ser parte, principalmente el de acá del Colegio de la Abogacía, el de la Universidad Católica, el de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y después las instituciones que corresponden. Así que, bueno, de todo eso, muchas gracias por permitirme ser parte de bueno, como les decía, la charla se titula Calendarios y Poder, surgió de una conversación en un grupo de WhatsApp a partir de un texto que había compartido una profe, y cuando nos pusimos a charlar de ese texto que había compartido, yo hacía referencia a otro texto que es el que recomendaba y recomiendo siempre para que le interese el tema de, sobre todo calendarios, y calendarios con una perspectiva política o de poder o de posicionamiento político y demás. El texto es de Alfredo Di Pietro, o sea, profe, que fue profe también en nuestra facultad, y es autor de uno de los manuales que más se usa tanto en nuestra universidad como en la Universidad de Buenos Aires. Uno es el Manual de Derecho Romano, que lo hace conjuntamente con la pieza Eli, y también tiene otro texto que es muy usado en la UBA, que es Derecho Privado Romano. Así que el texto se llama Imperio y Derecho, este es un poco el título,
Y en este libro, Imperio y Derecho, hay un artículo que se llama Calendario y Política, que es quizás uno de los puntos de referencia. En calendario y política se habla bastante de lo que serían los orígenes de los calendarios, la situación del calendario de China, del Sol, de la Luna, del zodíaco, que va a ser muy importante en lo que serían los pueblos de la antigüedad, sobre todo para lo que tiene que ver con el cómputo del tiempo, pero también se hace referencia principalmente a Julio César y también a Sosígenes, que es el que lo va a acompañar a Julio César en lo que va a ser la reforma del calendario, y también se habla del concilio de Nicea y del Papa Gregorio, de las reformas de 1582 que dan lugar a lo que va a ser el calendario gregoriano, que es el que tenemos actualmente, y también charla, o el texto trata sobre el calendario de la Revolución Francesa, un calendario que estuvo vigente en Francia en épocas de la Revolución y que fue derogado posteriormente por Napoleón Bonaparte, o sea que ya tenemos otros ingredientes. Así que este texto es súper recomendado, o sea, es un texto realmente exquisito y es sencillo de conseguir. ¿Yo? Bueno, no vamos a responder a la pregunta ¿qué es el tiempo? Porque hay gente que está mucho más capacitada para charlar de esto y esto simplemente es una cuestión jurídica. Ni tampoco de lo que es el espacio-tiempo y demás. Pero como para tener una noción de la que todos más o menos estamos cercanos, traigo la pregunta que es en realidad de San Agustín. O sea, San Agustín en el libro Confesiones, en una parte analiza lo que es el tiempo y pregunta qué es el tiempo. Y cuando él pregunta qué es el tiempo, dice, ¿qué es pues el tiempo? O sea, si nadie me lo pregunta, yo sé lo que es el tiempo. Por eso, si yo tengo que explicarle qué es el tiempo que me lo está preguntando, no tengo más pálida. Obviamente, con otras palabras, no voy a decir palidez, pero se entiende que no sabe tampoco qué quiere decir. Es una línea de introducción quizá para una cuestión más pedagógica. Pero bueno, o sea, más o menos todos sabemos de qué se trata el tema del tiempo. Y así que vamos con otra cuestión. Algo quizás más criollo, más cercano. Hace poco con un grupo de amigos nos juntamos a leer y compartir algunos textos, y uno de los textos que surgió fue el de Julio Cortázar, que está en Pérez de Cronópolis y de Famas, y trata sobre instrucciones para dar cuerda a un reloj. Es un texto harto conocido y que es muy sencillo de leer porque son prácticamente 2 páginas, y son instrucciones para darle cuerda a un reloj con un libro de instrucciones para subir una escalera y varias instrucciones más. O sea, muy lindo también Julio Cortázar. Lo que me gusta del texto es cómo empieza. O sea, la primera oración de este texto dice, sería instrucciones para dar cuerda a un reloj. 2 puntos. Allá en el fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Entonces, como que si previo a darle cuerda a un reloj, va a estar la muerte acechando. ¿Bien? Acá quizá no sé si la muerte, pero cada vez que hablemos de tiempos y de calendarios y de formas de mediciones de los días, de las semanas, de los meses y los años, en algún rincón va a estar el poder acechándonos. O sea, esto es un poco lo... O sea, vamos a estar, la idea por ahí es charlar algunas cuestiones muy por arriba que tienen que ver con los calendarios, pero, o sea, creo que vamos que en algún rincón va a estar el poder acechándonos y viendo de qué manera influyo en estos tiempos, en estos calendarios y demás. Bueno, los días. Bien. Y se cree que una de las formas, arrancamos, ¿no? Se cree que una de las formas primitivas de medir lo que es el tiempo van a ser los días, o sea, vamos a considerar lo que sería un día, desde la salida del sol hasta el atardecer. Algunos pues lo van a considerar el estado del cenit, o sea, cuando está en el mediodía, y van a empezar a contar los periodos de distinta manera. O sea, nosotros actualmente contamos de medianoche a medianoche, que son las formas que están establecidas en el calendario gregoriano, aceptadas en nuestro Código Civil. Entonces, básicamente es de medianoche a medianoche. Pero distintos pueblos van a tener distintas maneras de contarlos, algunos contando desde la salida del sol, otros desde el atardecer. Hay textos antiguos que hacen referencia a contar el día desde el mediodía, entonces van a decir que fue la tarde y la mañana del primer día, fue la tarde y la mañana del segundo día, y así para describir otras situaciones. Pero bueno, el día es una medida bastante práctica para medir el tiempo en principio, pero se nos queda corto al momento de
calcular la edad de una persona, por ejemplo. O sea, una persona que estaría próximo a cumplir, no sé, determinada edad, es difícil decir tiene tanta cantidad de años. O sea, lo digo a propósito de que va a ser mi cumpleaños en breve y que estoy bien para mi cumpleaños, así que... Pero bueno, o sea, es muy difícil calcular la cantidad de años que tiene una persona considerando la cantidad de días. Y ni hablar si analizando lo que sería la forma de contar los días, nos metemos en la forma de contar las horas. Y surge el sistema duodecimal, sexagesimal, la posibilidad de contar los días en base a 24 horas o a 12 horas, o a 12 horas de 2 horas cada una, y a la vez cada hora compuesta no solo de 60 minutos, sino de 120, y se complejiza bastante. Pero bueno, salgamos el tema de los días. eh, Pasemos al tema de los meses, que en principio parece ser que es la segunda forma de considerar los tiempos. O sea, ya acá con los meses nos vamos aproximando un poco más a una medida de tiempo que se hace un poquito más amplia. Y la principal forma a la hora de considerar el mes van a ser los ciclos de la luna. O sea, lo que sería la luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante, y otra vez se vuelve a repetir el ciclo con la luna nueva otra vez. Bien, entonces acá tenemos como una aproximación a la hora de medir el tiempo. Y esto va a generar uno de los principales problemas que tiene la Luna, o lo que tiene el ciclo de la Luna, y es que, si bien es preciso al momento de permitirnos contar los días y poder definir los meses, el problema que tiene el ciclo lunar es que en principio es de 29 días, 12 horas, 44 minutos, y acá ya lo complica mucho más porque, según lo que googleé, es 2.8 segundos. ¿Y cómo medir 2.8 segundos en un sistema que en principio se pinta como sexagesimal? O sea, la cuestión es que la luna nos va a permitir considerar algunas cosas, pero no va a resultar óptimo después para otras cuestiones. Bien. Esto no quita que en algún momento varios pueblos de la antigüedad hayan adaptado, recetado calendario lunar. Bien. Es al día de hoy que en algunos países de Oriente se siguen manejando con un sistema lunar, y a veces con un sistema lunar en el que, para poder completar este medio que nos queda dando vueltas, se intercala o se agrega algún día suelto en particular en algún lugar, y en realidad en un momento determinado, ese permitiría completar el ciclo de 30 días y el ciclo lunar. Como decía, hay algunos pueblos que lo siguen usando, y también está dando vueltas la teoría de que, sobre todo en la época de los patriarcas bíblicos, se usaba este sistema de año lunar. O sea, por ahí es muy conocida la historia de Matusalén, y que vivió 969 años, y que si nos ponemos a pensar en años solares, 969 suena casi una exageración. Pero está la teoría de que eventualmente, si consideramos los calendarios orientales y lo pasamos a este número, calendarios lunares, nos estaría dando aproximadamente entre 70 y 72 años solares. Entonces ya acá tenemos una aproximación. O sea, 72 años para esta época también es bastante, ¿bien? Pero, o sea, son todas como teorías y supuestos, y no tenemos tampoco alguna certeza con esto. Otro de los problemas que va a generar el calendario lunar tiene que ver con el tema de la agricultura. Porque si bien nosotros podemos trazar un calendario lunar y vamos a decir, bueno, el tercer mes de este año lunar, yo empiezo a sembrar y es el mes siempre de la siembra, y siempre sembramos el primer día del tercer mes del calendario lunar, y al principio se va a tornar como medianamente prolijo. Pero si consideramos esto, que sumamos 29 días, o hacemos la cuenta de estos 12 meses, comparado con los 365 días que tiene el año, nos van a faltar 11 días al final. Entonces vamos a tener un desfasaje de 11 o de 17 o de 15 días. Entonces se nos va a ir adelantando cada vez más el calendario. Y por eso nosotros queremos, no sé, ir al atleta un día de calor y siempre vamos el mismo día, o pagamos la cuota el mismo día de la pileta. Al final de 3 años nos toca ir al atleta en invierno. O sea, estos son los problemas que tiene este tipo de calendario. ¿Cómo lo solucionaban? Intercalando días para completar y ajustarse un poco más al tema de las estaciones. Esta es la forma de solucionarlo. Agregando días al calendario. Otro calendario clásico de la antigüedad, ya después pasamos a los romanos propiamente dichos,
va a ser el calendario solar, que es el que en principio tenemos nosotros, que va a considerar la vuelta que da la Tierra alrededor del Sol, pero esta cuestión también va a generar otro problema, que es que la vuelta que da la Tierra alrededor del Sol son 365 días, 5 horas, 48 minutos y determinada cantidad de segundos. Entonces, otra vez nos va a generar un desfasaje de días que otra vez algunos pueblos de la antigüedad, para ajustar esto, van a ir agregando meses, agregando días a algunos meses como para completar un poco esta cuestión. Ahora, por sobre estas dos prácticas de la antigüedad, considerar años lunares y considerar años solares, va a haber una tercera postura de muchísimas más, porque también, o sea, esto es muy acotado, o sea, hay otros textos que hacen referencia a los calendarios americanos y demás, pero bueno, la idea es hablar un poco de romano en algún momento. En Egipto se va a dar una de las primeras variables, bien, sobre todo alrededor de medir el ciclo de una estrella, bien, esto va a ser la estrella Sotis, y ahí va a venir lo que sería el ciclo sótico o el año sótico, Osirio, como es también conocida, Osirius, la abrasadora, o también el Parro, porque para nosotros sería Canis Maioris, o sea, el Parro mayor que acompaña a Orión el cazador, o sea, las figuras de las constelaciones y demás, bien, o sea, y que se va a ver principalmente en algunos países y pueblos y regiones, principalmente los días de verano y los días de más calor. O sea, y a partir de ahí surge el tema, una palabra que me gusta mucho decir en verano, y es canícula. O sea, la canícula y el ciclo de la canícula y el verano, porque justo está la estrella Sotis en su cenit, y eso también nos da la idea de que ya estamos en los días de calor. Pero bueno, aproximémonos un poco a Roma y el calendario, lo que tiene que ver con Romano propiamente dicho, y con lo que sería el instituto. Bien. Roma al principio va a adoptar un calendario y en realidad lo que va a hacer es ajustarse más o menos a lo que sería el calendario etrusco. Bien. Calendario etrusco que conocemos principalmente por una obra que es Los Fastos. Bien, Los Fastos es una obra de Ovidio, es un texto de los clásicos de Roma, o sea, de Publio Ovidio Nasón, autor de montones de textos, como por ejemplo El arte de amar, y traduzco mal, o sea, Las heroínas, va a ser otro texto que son cartas de enamoradas, Rebeldes para el mal de amores, el arte del maquillaje femenino, o sea, distintos textos sobre distintas cuestiones. Y las metamorfosis. Ovidio, cuando habla de los fastos, lo que va a hacer es una descripción de el día a día, descripción de los días fastos y los días nefastos. En ese texto, que es un poema, es una poesía que se cantaba con instrumentos de cuerda, y va describiendo cuáles son los días fastos, nefastos, los meses, el porqué de cada mes tiene ese nombre, y las actividades que van a estar permitidas en cuanto al comercio, a la agricultura, a lo judicial y varias cuestiones más. El tema es que este texto solo tenemos la primera parte, la segunda parte está perdida o no se escribió, entonces tenemos solamente la primera parte. De ahí sacamos, al margen de que sea un texto inconcluso, algunas cuestiones que tienen que ver con la forma de contar los tiempos o el tiempo en aquella época. Bien. Y no van a contar los días como nosotros, diciendo hoy es el día 4 de junio, sino que van a considerar 3 días principales, más o menos en cada mes, y a partir de ahí van a considerar las calendas como el primer mes, que es el mes que va a ser designado como el primer día de cada mes, las nonas, que también es una cuestión compleja a la hora de definir, porque sería no se va a correlacionar exactamente con el tema de que son 9 días, porque a veces va a ser 7, a veces van a ser 5. Y después los idus. Idus tampoco se traduciría como mediados, pero va a coincidir principalmente con la luna llena de cada uno de los meses. O sea, es muy famoso el tema de los idus de marzo, donde fue asesinado Julio César, y hay un texto, varios textos que describen esta situación, y hay uno que se titula Los idus de marzo, y hace referencia también a esto. Pero bueno, calendas, nonas, idus son formas de contar. O sea, hoy serían
4 días posteriores a las calendas de junio. Es una forma de contar. Hay un prócer romano siempre que comparte datos en ARDA, comparte con este sistema de calendas idus y nonas, que es Dino Berrini de Bahía Blanca. Muchas veces es muy fan de compartir las cosas de esta manera. Bueno, me faltó una parte que era que quien determina cómo viene el calendario. Tampoco van a ser los pontífices. ¿Bien? Los pontífices son los que principalmente se van a encargar de determinar cuáles son los días fastos, cuáles los nefastos, y a partir de cuándo son las calendas, y a partir de la calenda se determina lo que van a ser los idus y las nonas. Y un pontífice básicamente es un hacedor de puentes. O sea, estos muchachos lo que hacían era construir puentes. Puentes para cruzar el río Tíber, puentes principalmente, el más importante que van a construir va a ser 100% de madera. Para poder construir un puente tienen que tener un cálculo acerca de la hidrografía o las variantes que tenga el río, y las estaciones, y la lluvia, y distintos periodos. Entonces, a partir de toda esta serie de cálculos que hacen, es que les permiten después ir elaborando lo que sería un calendario. Calendario romano o calendario en realidad etrusco, que va a arrancar en el mes de marzo. O sea, el calendario etrusco arranca en marzo, y que es un mes que va a estar dedicado a lo que sería el dios de la guerra, principalmente a Marte. Este año conocido por ser papá de Rómulo, de Remo, en cuestión. El segundo mes es abril, que tiene que ver con la apertura, con la primavera. Mayo va a estar dedicada a la diosa Maya o Gaia, que tiene que ver con algunas cuestiones que rayan lo intangible. Junio a otra diosa que está relacionada con la juventud. Y estos van a ser al principio los 4 meses. Los que siguen, o sea, van a ser quinto, sexto, séptimo, octavo, o sea, son numerales. ¿Bien? Después del quinto y del sexto van a cambiar el nombre, pero septiembre quiere decir séptimo, octubre quiere decir octavo, noveno, décimo, bien. O sea, por ahí tenemos diciembre, que no es exactamente el décimo mes, pero sigue estando ahí. Y para resolver estas cuestiones que les generaba este calendario, lo que van a hacer es calar o intercalar o meter dentro de este calendario un mes para completar lo que serán los 365 días. Acá viene la observación que hacía Alfredo. O sea, ¿cuánto dura cada mes? Depende. Entonces, Mercedarios es el principio, el mes que solía calar, y solían agregarlo 6 días antes de las calendas de marzo, 6 días antes que comenzara el año nuevo. Como era 6 días antes, ese año probablemente tenga 2 días sextos previos a las calendas de ese año, entonces de eso que también la palabra bisexto y varias cuestiones más. Después, los meses que van a agregar, o sea, la reforma que va a hacer Julio César, y que va a dar lugar a lo que es el calendario juliano, con participación de Sosígenes, que es un matemático y astrónomo egipcio, que lo que van a hacer es tratar de mezclar algunos conceptos que vienen de este sistema solar, lunar, el de el ciclo de crecidas y sequías del Nilo, y a la vez el de esta famosa estrella del Perro, que es la que marca los principios de los años. La cuestión es que terminan agregando, esto lo hacen en lo que hoy nosotros llamamos año 45 a.C., y terminan agregando meses y días al calendario que tenían establecido. Con lo cual termina configurándose un calendario que va a tener aproximadamente como 145 días más a los que normalmente tienen. O sea, es un calendario casi de 400 y pico de días. Este va a ser uno de los años, que es el año que todo el mundo llamó de la confusión, pero en realidad después algunos autores, sobre todo más cercanos a Julio César, van a decir el último año de la confusión, porque a partir de acá se termina más o menos de acomodar el calendario. Lo que van a agregar son 2 meses. Uno va a ser enero, dedicado al dios Jano, al dios de las puertas, al dios de los comienzos, pero que es un dios que tiene 2 rostros, entonces sería también los principios y los finales, los comienzos y los términos. O sea,
de Jano también va a surgir distintas variables. O sea, ¿cómo llegamos de Jano a enero? Bueno, Jano, Januario, Janairo, y estamos en enero. Va a estar dedicado al dios Jano. Y el templo de Jano también, por ser el principio y el fin del año, va a ser un templo que va a tener unas puertas para ingresar, para salir, y también son unas puertas que van a estar abiertas en tiempos de guerra y cerradas en tiempo de paz. Y con lo cual estos sacerdotes van a estar, no necesariamente fomentando la guerra, pero alguna participación van a tener. Febrero va a estar dedicado a Februs, en febrero también va a ser es uno de los meses dedicados a los muertos. En el medio de este mes se va a dar una de las fiestas tradicionales de Roma, que son las Lupercalias, que son una fiesta que tiene que ver con la loba, lupus y demás, y que después de a poco fueron derivando en lo que resulta ser el San Valentín actual. Entonces, un poco eso. Pero bueno, son un montón de cosas para charlar, sobre también lo que sería el origen de los nombres de cada día, o sea, de lunes dedicado a la luna, martes otra vez al dios de la guerra, miércoles con una dedicatoria un poco extraña. Con respecto al miércoles, por ahí un comentario que no es muy normal que digamos, pero los que vieron en su momento la serie de la familia Adams se van a acordar de Marlina, ¿sí? O sea que en la traducción original sería miércoles el nombre de ella, y en la traducción que nos dieron allá, lejos de hace mucho tiempo, fue Marlina, y no miércoles. Yo cuando lo vuelven a hacer, vuelvo a hacer otra vez Marlina. Pues volvemos sobre esto. Pero bueno, o sea, se nos quedan también varias cuestiones en el tintero, o sea, para ir cerrando. O sea, sé que en la antigüedad había pueblos que eran vecinos que van a tener fiestas totalmente diferentes y calendarios diferentes. Para esto traigo otro texto que es para mí fundamental para este tema, que es el de Fustel de Coulanges. Bien, y este autor que tiene un texto que se llama La ciudad antigua y habla sobre las instituciones de lo que van a ser Grecia y Roma. Bien. Y Fustel, cuando habla del calendario y habla de las fiestas, va a decir que en Roma, y sobre todo en Atenas también, los calendarios van a ser conjuntos de fiestas religiosas. O sea, lo que más se va a hacer es fiestas religiosas. La religión va a invadir absolutamente todo. Va a haber una fiesta que va a ser de la siembra, de la cosecha, la del fundador de la ciudad, la de la fundación de la ciudad. En el momento de la fundación incluyen a los dioses para que los dioses se queden efectivamente arraigados en la ciudad. Y van a tener fiestas dedicadas al campo, al trabajo, a la siembra, a la vendimia, a las divinidades protectoras. Y todas estas fiestas van a estar, como decíamos, determinadas por los pontífices. Y como cada pueblo tenía su estilo de fiesta, esto lo que va a generar es que en un pueblo, un mes puede llegar a tener 30 días, y en el pueblo vecino de al lado, el mismo mes tener 40. ¿Bien? O que por ahí, en algún lugar, tal día es feriado y en otro no. O sea, sin ir más lejos, hace poco, en vísperas del 25 de mayo, anduvo circulando viral una noticia que decía que el viernes 24 es feriado. No sé si se recuerdan. Resulta que era feriado porque era el aniversario de no sé qué ciudad de Malvardi y no corría para la ciudad de La Plata. Y, y otra cuestión es que no todos los meses ostentaban más o menos el mismo nombre. Esta también puede llegar a relacionarse con, ya lo vamos con, ya lo vamos con el tema de los torneos de fútbol. O sea, hay torneos de fútbol que son en nuestro país más cortos y en el país vecino son un poco más largos. O por ahí mientras sacaste la apertura, sí se está dando otro tipo de torneo. Bien, o sea, cada lugar puede llegar a tener su forma de contar. Y después ni hablar de lo que serían los calendarios personales. O sea, cada uno de nosotros puede llegar a tener un calendario. Un ejercicio que tenía ganas de hacer era poner un calendario del año que viene, en el momento de la espera, y seguramente lo que suele suceder, que es lo que hacemos todos cada vez que nos encontramos con un calendario que es de los próximos años, y es ver cuándo cae nuestro cumpleaños, ¿bien? O cuándo cae el cumpleaños de algún ser querido, ¿bien? O de alguien que no está, o de alguien que está, ¿bien? O de alguien que nos quiere. Entonces, eso es un lindo ejercicio porque esto nos marca más o menos los calendarios personales. Bien. Y después, bueno, práctica común de los estudiantes de Derecho y de todos los alumnos, primer día de clase, la pregunta clásica suele ser, o sea,
primaria de clase es la bibliografía. Pero siempre me preguntan es, ¿cuándo son los parciales? ¿Bien? O sea, ¿por qué? Y porque estás sabio de un calendario propio personal y que te sirve, o sea, porque que en definitiva, ¿bien? Así que bueno, quedan muchísimos temas por cerrar, compartir, y por eso hacemos un espacio de preguntas sobre alguno de estos volúmenes. Bien. Sobre este tema de los calendarios personales, cierro con otra frase que es de un autor que en lo personal me gusta mucho, sé que algunos no tanto, que es Jorge Luis Borges, que tiene un texto que se llama un poema que se llama El amenazado, que está en el libro El oro de los tigres, y tiene una frase, el poema termina diciendo, me duele una mujer en todo el cuerpo, o sea, que es muy sentido, se puede dar interpretaciones como diciendo me duele una mujer en todo el cuerpo, pero termina diciendo en un momento, en el medio dice, estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Así que bueno, también está en los calendarios personales dedicados a los afectos, a los sentimientos y al amor. Así que bueno, gracias. Bueno, muy interesante. ¿Eh? Bueno, Sí, sí, sí. Bueno, muy interesante el tema, la verdad es que todos nos ha hecho reflexionar seguramente. Eh, Vamos a abrir a preguntas, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. La protección del tiempo en las iglesias, el reloj en las iglesias, como protectora del tiempo. bien, podría estar también, o sea, el hecho de marcar las horas y las campanadas. Hay otro tema que va a estar relacionado con eso, porque al final creo que hablé muy poco de la parte del poder. Sí. Con el tema de la iglesia marcando las horas, comparto por ahí para los que no estuvieron, hace poco hubo en la Universidad del Este, organizada por Liz y por Fabio, un precongreso de Derecho Romano, era precongreso de otro que se hizo en Temuco. Uno de los expositores fue Alfredo Gustavo Di Pietro, y trataba acerca de la codificación y distintas cuestiones en torno a la codificación del derecho. Esto después derivó en charlas que tienen que ver con la sistematización. Y esto de marcar el tiempo y hacerlo de forma sistemática es un acto de poder. O sea, guarda que nos están marcando las horas y nos están diciendo, che, esta es la hora de tal cosa. Suenan las campanas y es, che, esta es la hora de tal otra. ¿Bien? O sea, donde nosotros trabajamos en un reloj y más o menos marca las horas. Ahora se escucha poco, pero es un poder, es un algo que te viene marcando diciendo tan. O sea, vuelvo a la frase de Cortázar, o sea, guarda, en aquel rincón está el poder acechándonos y marcándonos los tiempos. ¿Bien? Sí, en efecto, desde el momento en el cual uno puede determinar qué día es fasto y cuál es nefasto, determinar qué día hay que hacer la siembra, qué día hay que cosechar, determinar qué día se puede trabajar y qué día no, cuándo uno puede contraer matrimonio, cuándo no. En definitiva, eso es un ejercicio de poder. Bien. Uno de los ejercicios del poder, diría, más absolutos. ¿Cuándo hay elecciones? ¿Cuándo no? Ah, claramente. Calendarios electorales es otro tema. Suele suceder, bueno, ahora estamos en época de calendarios electorales, se está terminando de definir, o sea, el compromiso sería, si en principio si había o no paso, ahora resulta que hay paso, era si se cierra o no este tema y si entra el tema de la reelección de determinada figura. Entonces, otra vez, nos están imponiendo un calendario, o sea, es el poder el que nos viene a imponer este calendario, diciendo las autoridades se votan en tal fecha, gobierno de tal fecha a tal fecha, y otra vez los calendarios. ¿Tenías una pregunta? Sí, la transformación en cuanto a la sindicatura de la jornada laboral. Fue una lucha de poder por parte de los trabajadores y las patronales de determinar cuánto tiempo tiene la obligación o el derecho ser humano dedicarle a la jornada laboral. Eso también fue un gran ejercicio del poder. O sea, es, el poder acecha de los rincones en este punto. ¿Bien? Ojo que no solamente es todo poder desde el punto de vista que es un poder en el que nos va a generar ciertos rechazos, sino que por ahí a veces es necesario que determinado poder venga a ordenar determinadas cuestiones. O sea,
tampoco nos vamos a ir a pelear con el Chico Tapia por los sorteos y las A cuestiones. veces sí, a veces no. Una de las palabras que usaba, que me gustaba mucho leerle, y alguna vez le escuché también explicar al doctor Di Pietro, padre, era la palabra imperar, que a veces quiere decir ejercer el poder de manera, digamos, no arbitraria, pero sí según las implicaciones personales, y otras veces es labrar la tierra, o preparar para trabajar, o preparar para construir. Es decir, imperio también es, en algunos casos, y en muchos, digamos, necesario. El ejercicio del poder no necesariamente implica una arbitrariedad o un abuso. Bien, y en el libro de Frisell de Cunha se habla un poco del periodo de la poda y se habla de no consumir un vino que no haya sido podado o que no haya sido cuidado también en estas cuestiones, cuando llegue el momento de determinada fiesta. Entonces tenés un podar que más o menos viene a regular y a tratar de sacar lo mejor de esa vid, por ejemplo. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo me quedé también con otro tema que manifestaste y que me parece que es interesante, esta visión del tiempo como algo cíclico, de fijar un inicio y un final, y me parece que en ese sentido también es muy interesante para el derecho, que a nosotros nos regula el tema del calendario, nos regula nuestra actividad, muchas veces el ejercicio del poder por parte de una de las ramas del Estado, que es el Poder Judicial, nos fija los plazos, nos fija los tiempos, y bueno, en ese sentido, el calendario muchas veces es un aliado y un enemigo de nuestra profesión. Siempre tenemos que estar muy atentos, muy sobre el tema para evitar la pérdida del derecho. Entre colegas se suele decir tengo un vencimiento y ya como que te marca un lugar es igual. Y ahí se ve un poco la necesidad de coordinación, porque si el plazo se vence a las 24, le tengo que dar y tengo cerrada la mesa de entrada, tengo que dar las horas de gracia para poder presentar, porque también estamos jugando con el tiempo, ¿no? O sea, y también la cuestión del poder. Desde ya. Yo recuerdo, contaba a mi padre, que en una época tenían que ir a las escribanías a dejar el escrito para demostrar que lo habían presentado antes de la medianoche para que no se les venciera el término. Después vino lo de poner el cargo. El plazo de gracia. O sea, El plazo de gracia. claro, sí, el plazo de gracia surgió como necesidad para dejar, digamos, para evitar esos cargos de la escribanía, por decirlo así. No es que los escribanos digan algo en sus asientos que no sea real, ¿no? No quiere decir que los escribanos pusieran cualquier hora, pero ni que agregaran algún folio, pero los intercalos. lo cierto del caso es que ahí se ve cómo ¿cierto? Juegan, por así decir, dos esferas de poder, ¿no? Por un lado, la esfera del poder que establece que los plazos vencen a la medianoche, porque es cuando termina el día, y el poder, digamos, el administrador de esos tiempos, que te dice, bueno, pero entonces de las 2 primeras horas que puedan llegar, porque si no le estoy acortando el plazo, porque si era hasta la medianoche, pero el tribunal cierra a las 11, o a las 10, o a la 1, ¿qué pasa con este plazo? ¿No? Y ahí se demuestra también un poco el poder de lo que sería, por un lado tenemos los códigos de fondo nacionales, tenemos los códigos procesales provinciales, y entonces el código provincial es el que viene sin modificar lo que está en la ley de fondo a dar una solución a una situación particular. O sea, lo interesante de esto es ver cómo los diferentes calendarios fueron buscando soluciones para diferentes cosas. Y yendo a lo que decía Marco, ¿no? Y lo que decías vos también, respecto del momento de la siembra y demás, es muy interesante ver ese planteo
en los libros de re rústica de los romanos, porque Varrón y compañía, lo que decían era justamente, bueno, ¿cuándo es el momento que tengo que sembrar? ¿Cuándo? Pero por otro lado, está poniendo en manifiesto otra cosa, ¿no? O sea, el respeto de los tiempos de acuerdo a la naturaleza. Y cómo no puedo fijar arbitrariamente un tiempo. Cómo tengo que agregarle días, porque si no resulta que termino sembrando cuando ya pasó la época propicia para la siembra. Entonces, bueno, pongámosle unos 11 días acá antes, porque si no se me va a dónde. Bueno, una anécdota me acordé cuando estaba hablando el doctor, que fue la primera vez que la Corte de la Nación dijo que se había equivocado y rectificó una situación que se había tornado injusta, admitiendo la reposición, es decir, el recurso de reconsideración. Se lo refiero a los colegas que a veces uno le tiene que decir al juez que se equivocó para que lo corrija mismo, no es habitual, que es un recurso que todos tenemos, que digamos que es un recurso de justicia, que está en todos los códigos, pero es un recurso que está íncito en la práctica, es decir, bueno, el error se puede corregir. Y es el recurso de reposición. Y en una ocasión, un colega nuestro había dejado un escrito a las 9:30, no recuerdo si era 34, y se le vencía. Y había habido algún inconveniente en el edificio de tribunales, que no funcionaban los ascensores. Entonces el abogado dice, yo llegué a tiempo y no lo pude presentar porque no pude subir. Y la corte lo tuvo en cuenta, dijo, bueno, hay un exceso. Ahora que me plantea esto, es cierto, que había habido un inconveniente, ahora que me plantean esto, bueno, no lo vamos a dejar afuera por 4 o 5 minutos, y tomaron el recurso. Así que bueno. Ahora con las presentaciones electrónicas, Con electrónica se pasa. Salud. Ahora es más sencillo. salvo la suspensión del teléfono para que no funcione. Claro. Hace un par de años atrás, cuando se vencía el plazo para presentar un escrito, o a las 2 de la tarde, o a las 12 en las 4 primeras horas, y eran las 4 primeras horas, uno estaba con el papel esperando en tribunales, y convenía hacerse un costado, porque iban entrando abogados y abogadas, tirándose de cabeza ahí a las corridas, con el papel así, Cargo, para cargo. aumentar el cargo. Y el grito, ¿no? Y el grito. Cargo. Sí, sí, a lo grito. Sí. Estaba el reloj, Y cuando quedó el sellador. y Entonces, más de una vez, o sea, no voy a decir que no, me he salvado por algún reloj que no funcionaba. Dice, claro. no hay fichero, se rompió el fichero. Bueno, aquel recurso de la Corte, cuando había paros o huelgas, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos, ¿no? Como diciendo, bueno, acá tenemos que acomodarlo, porque este llegó, pero resulta que en la Secretaría no había nadie. Y yo me acuerdo de un abogado que estaba desesperado. El secretario de la Secretaría de al lado se había ido. Y tenía el escrito, pues, recíbame los no, pues no es mi secretaría, yo no le puedo poner cargo. ¿Y qué hago? Váyase a procuración para que el inspector levante un acta diciendo que usted fue y la secretaría estaba cerrada. Pero por eso después vino lo de la validez de los sin perjuicio, la validez de los actos cumplidos, porque había que darle validez a los actos que se habían realizado. El que venía estaba en la secretaría abierta y podía poner el cargo, pero a la vez no perjudicar al que llegó y estaba cerrado. Entonces, decretaban la suspensión del término, pero con validez de los actos cumplidos. Bueno, otra software también que se suele hacer esto, que una de las últimas que toca quizás otra vez la tragedia que había sido en Bahía Blanca, donde se determinó la suspensión de todos los plazos. O sea, era lo razonable decir, mira, tal día es hábil para presentar escritos y tal día se podría hacer cosas, pero acá hay una situación que excede absolutamente a todas las demás. Entonces, suspensión de términos, suspensión de plazos, no se pueden hacer presentaciones, se vencían, se prorrogaban, y distintas cuestiones que tienen que ver con esto. Y otra vez es el poder para ordenar así. Bueno, muchísimas gracias, Marco, en la exposición y el estudio que implica. Y gracias a ustedes por haber estado aquí.